Fortnite, el terror de los padres, el entretenimiento favorito de niños y adolescentes. En este video vamos a analizar por qué este juego es tan adictivo para niños y adolescentes, pros y contras de jugar Fortnite, estrategias para ayudar a los niños y adolescentes a superar el enganche por los videojuegos, y al final daré mis puntos de vista y reflexiones sobre el tema. Si es la primera vez que visitas este canal y quieres educar de una manera épica a tus hijos, te recomiendo suscribirte a este canal para la educación consciente de niños y adolescentes. Empecemos por los motivos de por qué es tan adictivo este videojuego. Como sabrás, lo más prohibido es lo más deseado. Entonces es normal que si el botín es siempre, o el premio es siempre, que si haces tal cosa, puedes jugar el videojuego, si cumples con esta actividad, te dejaré jugar Fortnite, entonces estás fomentando que se vuelva algo muy deseado. Entre más se lo prohíbas, más se reforzará el interés y las ganas por el videojuego. Es un entretenimiento que genera adrenalina. Si nuestros hijos están aburridos, es muy probable que estén buscando siempre formas de entretenerse y generar adrenalina. Analicemos qué es lo que le puedes pedir a tu hijo que haga sustituyendo al juego Fortnite. Supongamos que le dices, hijo, no juegues, pero entonces ¿qué quieres que haga? Que te acompañe a ver una novela, tal vez a ver una película que a él no le resulte interesante. Al hacer este video me di a la tarea de buscar mucha información, incluso en videos. Encontré un video que me llamó muchísimo la atención, en donde una señora comentaba que perdió a su hijo por jugar al Fortnite. Revisando la información y pasando el elemento que busca generar polémica, me di cuenta que, su hijo, o la polémica era que su hijo jugaba 1 hora y media al día al Fortnite. Entonces me di a la tarea de analizar el consumo de las personas que disfrutan del fútbol, de Fórmula 1 o de ver el partido de fútbol americano. En promedio se podría decir que para estos tres, el fútbol americano y Fórmula 1, en promedio invierten, los que les gusta, los que disfrutan de este contenido, más o menos 3 horas. Porque supongamos que están en el fútbol. En el fútbol son 2 horas de transmisión. Luego las noticias deportivas, el resumen y la repetición de las mejores jugadas. El ejemplo de Fórmula 1, primero están las entrevistas, la carrera y las conclusiones. Pues entonces en tu hijo en promedio estará invirtiendo aproximadamente, no se puede nunca generalizar, 3 horas en jugar. Sin embargo, no hay una medida consciente en la que, por ejemplo, el papá tal vez solo ve o tiene estos hábitos de consumo solo los fines de semana o específicamente el domingo. Tu hijo o hija, aunque está comprobado que siempre los mayores consumidores en videojuegos son niños, probablemente está invirtiendo ese tiempo, pero como tiene o dispone de más tiempo libre, porque él no tiene que ir más que al colegio, entonces tal vez invierta más de su tiempo en jugar a los videojuegos. Entonces sí es importante tener congruencia con lo que se le pide a un hijo en relación a nuestros hábitos de consumo. La pregunta correcta sería, ¿cuánto tiempo invierte esa familia en ver la televisión o el estar frente a una pantalla? También es interesante analizar los estímulos visuales. Recordemos que en nuestros tiempos infantiles, nuestro mayor entretenimiento era jugar a los quemados, jugar a las escondidas, jugar voleibol, en fin, actividades más vivenciales. Hoy en día los niños están sobreestimulados. ¿Y a qué nos referimos con sobreestimulación? Es ese contraste de colores, esa pantalla con colores llamativos que no es posible llevarlos a la realidad. También los estímulos auditivos, en donde los sonidos también son más interesantes que muchos sonidos que podríamos escuchar en el mundo cotidiano. También sería importante revisar si no es una manera para llamar tu atención. A lo mejor tu hijo, si ve que tu atención está muy puesta en sus hábitos de consumo en los videojuegos, entonces tal vez es una forma en la que está llamando tu atención para buscar de alguna forma que tú estés atento a lo que él está haciendo. Entonces,
Si este es el caso, podrían buscar mejores formas de comunicarse y de convivir para que no sea un punto de inflexión el tema de los videojuegos. Ahora vamos a analizar los sistemas de recompensa que también utiliza Fortnite. A menudo, las denominadas cajas de botín virtuales, que ofrecen objetos virtuales como armas y armaduras, o recompensas reales, como por ejemplo una suscripción o una emisión en directo, son peligrosos porque la búsqueda de recompensas empuja a los jugadores a continuar jugando para lograr victorias reales y virtuales. Ahora vamos a la parte del multijugador, en donde permite establecer por medio de estar en línea un contacto social con otras personas. Entonces, si ese chico es retraído, es probable que a través del juego sienta que puede ser una herramienta para socializar. Entonces también de ahí resulta el enganche. Si él es tímido de una manera presencial, entonces por medio de un juego en internet, en línea, entonces puede conectar con más niños o más adolescentes. La parte positiva de jugar a los videojuegos, en mi análisis, solo encontré una, como lo es el sublimar un deseo. Todos por naturaleza tenemos un deseo, un instinto agresivo, y más en los niños. Es por eso que a ellos les llama tanto la atención, cuando son niños, tener una pistola, tener un arma. Entonces, de alguna forma, esa agresión es sublimada por medio de un videojuego, en donde toda esa tensión que tienen, que ojo, esto es totalmente regular y todos tenemos esta parte tal vez de agresividad y de enojo, pues sí es posible sacarla o sublimarla a través de un videojuego. Los contras de Fortnite. Es importante que sepas que la OMS ya la incluyó como una enfermedad, considerada como la adicción a los videojuegos, en donde ya estamos hablando, por supuesto, de casos muy extremos. Sobre todo para los papás que se encuentren en una situación similar, es muy importante recordarles que ahí sí es importante que busquen información de un especialista. Este video siempre será un medio informativo, pero nunca sustituirá la opinión profesional. Así es que mucho ojo si están en una situación similar a esto. Hay chicos que ya usan pañal para poder seguir continuando las jugadas y no levantarse ni siquiera para una necesidad fisiológica. Esta es una señal de alarma que nos puede estar indicando que ya hay un problema grave de adicción. Imagínate ya no levantarte ni siquiera para ir al baño y tener la necesidad de usar un pañal para continuar con las jugadas. Hay chicos que presentan, igual que un síndrome de abstinencia, el tener comportamientos de agresividad y ya te digo, muy parecidos a un síndrome de abstinencia. Una señal clara de alarma es que ya no es posible que puedan ellos mismos limitar el tiempo de estar frente a un videojuego. Y también las consecuencias negativas que eso trae, como por ejemplo el abandono escolar y el perder un trabajo por continuar jugando. Faltas laborales por continuar jugando y no poderse desprender. Este ya es un síntoma grave en donde debería de ser un fuerte indicador. Cito textualmente un ejemplo real que está fundamentado. Ya sabes que como siempre te dejo todas las referencias de las fuentes consultadas. Uno de los pacientes que más ha impactado a la doctora, que no sé bien cómo se pronuncia, pero te lo menciono, doctora Achaf, especialista en el tema, es de un joven de 22 años, que había abandonado la escuela hace ya 2 años y antes se negaba a salir de su habitación, donde jugaba 18 horas al día. Debido al sedentarismo, se le habían formado coágulos sanguíneos en las piernas. Entonces su madre decidió tomar cartas en el asunto, llevándola con un especialista, con esta doctora. Estamos aquí analizando un problema extremo, de una situación que, la gran mayoría podría no estar viviendo. Estamos hablando que en Europa la prevalencia del trastorno de videojuegos es de un 1 al 10%. Ahora vamos a revisar las estrategias para hacerle frente a este problema. La adicción a los videojuegos está relacionada ampliamente en la relación de la persona con su autoestima y con su medio, con su entorno. Si es un entorno hostil, nuestros adolescentes, ante la incapacidad de, por ejemplo, poderse ir a vivir a otro lugar, buscarán unas fuentes de escape, que en este caso es una realidad virtual. Entonces, si el ambiente es hostil en casa, es muy probable que el videojuego les sirva como una fuga de su realidad. Recordemos que la adicción a los videojuegos, o tal vez no tan fuertemente una adicción, sino el pasar mucho tiempo frente a un videojuego, puede ser solo un síntoma de algo que hay más abajo.
como si fuera esto la punta de un iceberg. Entonces es importante analizarlo porque aquí nos está dando solo un síntoma, como podría ser tengo temperatura, tengo fluido nasal. Esos son mis síntomas, pero lo que en realidad tengo puede ser una gripa. Entonces, quitando como el síntoma, tenemos que analizar qué es o cuál es el motivo que le lleva a nuestros hijos a engancharse a los videojuegos. Ir más allá de solo quedarse con el síntoma. Ok, juega mucho a los videojuegos, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Una estrategia que me pareció muy interesante, precisamente buscando información, sobre todo en videos y en revisar qué piensan los adolescentes del tema, o sea, me fui a revisar por perfiles de gamers, de gente que sube sus videos de ellos jugando a Fortnite, y me encontré un perfil que me pareció muy interesante. Se llama Alec Molón, en donde hace una representación del videojuego, pero en la realidad. Entonces se lleva a todos sus amigos, participan sus hermanos, como todo un equipo grabándolo para hacer estos videos. Es muy interesante porque es llevarte el videojuego a lo real. Y entonces me pareció muy divertido porque aquí verdaderamente lo hace vivencial, en donde graba a sus amigos, en donde están sus hermanos acompañándolo. Entonces, muy adecuada de poder como escaparle y quitarle esta connotación negativa a los videojuegos. Entonces, tal vez a tu hijo, ahora sí que como dicen, si no puedes con el enemigo, únete. Se me ocurre desde jugar una partida con tu hijo y conocer Fortnite y entonces tener este acercamiento con él, o incluso proponerle hacer algo parecido como lo que es este youtuber, ¿no? Para que le eches un ojo. A ver, es interesante que hay varios comentarios que están fuera de lugar, como todo canal de adolescente. Pues bien, quiero dar una conclusión de todo lo que hemos hablado en el video por medio de una reflexión. Y cito textual: el símbolo es una imagen de lo universal en lo individual. Para mí, los niños y adolescentes es un segmento de cómo está la sociedad hoy en día. Considero que es muy importante educar con el ejemplo. Y si nuestros niños y adolescentes están siendo afectados por no establecer un límite sano con las tecnologías, entonces nosotros tenemos que poner el ejemplo. Entiendo que con todo este tema de la pandemia ha sido difícil establecer un límite y puede ser que esos límites sean desdibujados o borrados por una necesidad. Pero en la medida de lo posible, tenemos que tener una congruencia con lo que les decimos y con lo que nosotros hacemos. Pienso en estas mamás que son youtubers y que comparten todas sus vacaciones, pasar 24 horas conmigo. ¿Qué tanto se puede prestar a malinterpretarse y entonces de pronto querer ellos, siguiendo un ejemplo de su mamá o de su papá, tener una actitud de abuso con el uso de las redes sociales o en este caso con los videojuegos? Como papás tenemos la responsabilidad de ser grandes estrategas y poder evaluar nuestro ejemplo, pero también lo que les estamos pidiendo en relación a lo que viven o a lo que se acostumbran. Sin más, me despido. Gracias a todas las personas que llegaron hasta el final del video. Como siempre, te pido que si quieres apoyar este canal, por favor dejes un me gusta, un comentario y compartas en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.